Hoy nos vamos a sumergir en la vida y obra de una figura de verdad fascinante y absolutamente crucial en la historia de la ciencia, Johannes Kepler, un hombre que se situó justo en ese cruce de caminos entre el misticismo antiguo y la ciencia moderna, y que, cambió para siempre nuestra manera de ver el universo. Vamos a conocerlo. Para entender a Kepler, lo primero es asomarse a sus contradicciones. Y es que era un personaje de película. Fijaos, era un astrólogo que se ganaba el pan haciendo horóscopos, pero que en privado llamaba imbéciles a sus clientes. Era el astrónomo más brillante de su tiempo, pero una viruela de niño le dejó la vista tan mal que apenas podía hacer sus propias observaciones. Era un luterano devoto, sí, pero sus ideas le enfrentaron una y otra vez con la ortodoxia de la Iglesia. Y por si fuera poco, en medio de todo este jaleo cósmico, tuvo que sacar tiempo para defender a su propia madre, que fue acusada de brujería. Un tipo complejo, desde luego. La historia de Kepler, curiosamente, no empieza con la lógica fría de la ciencia. Empieza con una creencia mística muy profunda. Él estaba convencidísimo de que el universo lo había creado un dios geómetra, así que su primera gran misión fue descubrir esa armonía divina que creía oculta en los cielos. Y aquí es donde está la gran paradoja de su vida, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una mente que busca una revelación divina en la geometría acabe siendo el arquitecto de la astronomía moderna? Pues bien, esta tensión va a ser el motor de toda su carrera. Su primer gran modelo del cosmos, el que vemos aquí, es el ejemplo perfecto de su forma de pensar. A Kepler se le ocurrió una idea que para él fue una revelación casi divina. Creía que las órbitas de los 6 planetas que se conocían entonces encajaban a la perfección dentro de los 5 sólidos platónicos, ya sabéis, las únicas formas tridimensionales perfectas. Una esfera para Mercurio dentro de un octaedro que a su vez estaba en la esfera de Venus, y así con todos. Era una idea elegantísima, preciosa y completamente equivocada, pero nos demuestra lo que buscaba, un orden matemático por debajo de todo. Pero entonces Kepler da un salto mental que es sencillamente revolucionario, y esta cita lo resume de maravilla. Abandona la idea de que los planetas son empujados por ángeles o espíritus y propone algo radical, que los mueve una fuerza física, una especie de vigor que sale del Sol. Por primera vez alguien sugiere que los cielos no son un reino divino, sino una máquina, un mecanismo de relojería que se puede entender y, sobre todo, predecir. Claro, para probar todas estas ideas, a Kepler le faltaba algo esencial: datos. Pero no cualquier dato. Necesitaba datos precisos, fiables, y solo había un hombre en todo el mundo que los tenía. Esto nos lleva a una de las colaboraciones más importantes y también más conflictivas de toda la historia de la ciencia. Es que eran la noche y el día. Tycho Brahe era un noble danés, riquísimo, extravagante, el mejor observador astronómico de la era anterior al telescopio. Y Kepler, Kepler era un matemático sin un duro, un genio teórico con una vista pésima. Tycho tenía las mejores observaciones del planeta. Kepler tenía la mente para darle sentido. Y para colmo, Tycho creía en un modelo mixto, con el Sol girando alrededor de la Tierra, y Kepler era un copernicano convencido. Vamos, que estaban destinados a chocar, pero también a necesitarse desesperadamente. Tycho, que era muy desconfiado, le encargó a Kepler el problema más difícil que tenía entre manos: descifrar la órbita de Marte. Seguramente pensó que con eso lo tendría ocupado un buen tiempo, pero lo que hizo en realidad fue entregarle la llave del universo. Aquí comenzaba lo que el propio Kepler llamó su guerra contra Marte. El meollo de la cuestión era este. Durante 2000 años, desde los antiguos griegos, todo el mundo daba por sentado que los planetas se movían en círculos perfectos. ¿Por qué? Pues porque el círculo era la forma divina, la forma perfecta. Pero los datos de Tycho sobre Marte, que eran los más precisos que jamás se habían registrado, sencillamente no encajaban en un círculo. Daba igual cuánto lo intentara Kepler, siempre había una pequeña, pero frustrante diferencia. Y ojo, esta batalla no fue un momento de ¡eureka! ¿Qué va? Fueron años de cálculos agotadores, de romperse la cabeza. En 1602 tuvo un avance muy importante al descubrir que Marte se movía más rápido cuando estaba más cerca del Sol. Una idea que se convertiría en su segunda ley, pero aún así, el dichoso círculo seguía sin cuadrar. Y al final, después de casi 5 años de pelearse con los números, se atrevió a pensar lo impensable. ¿Y si la órbita no fuera un círculo? Probó con un óvalo, una elipse. Y de repente, ¡zas!, todo encajó. A la perfección. Romper con 2 milenios de tradición con la idea del círculo perfecto fue un acto de una valentía intelectual tremenda. Y a partir de esa revelación, Kepler no formuló una, sino 3 leyes elegantísimas y superpoderosas que describían con una precisión matemática increíble el movimiento de todos los planetas. La primera ley fue la más rompedora. Las órbitas no son círculos, son elipses, con el Sol en uno de los focos, no en el centro.
La segunda ley nos explica la velocidad. Un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, lo que significa que acelera al acercarse al Sol y frena al alejarse. Y la tercera, la ley de las armonías, es pura música matemática. Relaciona lo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol con su distancia. Juntas, estas tres leyes describían el sistema solar como un reloj preciso y predecible. Con estas leyes, Kepler no solo ganó su guerra particular contra Marte, sino que reescribió por completo las reglas del cosmos. Su legado transformó la astronomía, que pasó de ser una disciplina que describía cosas a una ciencia física capaz de predecir. Su impacto fue, de verdad, inmenso. Acabó con la tiranía del círculo perfecto. Fue el primero en meter la física en los cielos, en buscar causas en lugar de solo describir movimientos. Sus leyes matemáticas fueron los cimientos sobre los que, décadas más tarde, Isaac Newton construiría su teoría de la gravedad universal. Y su mente, que era muy inquieta, fue incluso más allá y escribió Somnium, una historia sobre un viaje a la Luna considerada una de las primeras obras de ciencia ficción. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras ideas preconcebidas? Esos círculos perfectos que hoy damos por sentados y que quizás nos están impidiendo ver cómo es de verdad el universo o incluso cómo somos nosotros mismos.